Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore, damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. 7 días. Como siempre, transmitimos desde la frecuencia 1550 en AM de Radio Independencia, la radio del folclore, en la frecuencia en AM 1550. Transmitimos desde la ciudad de Lima, Perú, en la conducción Willy Cotrina Aguilar, en los controles digitales el señor Marino Valladares. Para recordarles, como siempre, que desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y nos trae novedades en pleno desarrollo. Novedades que hoy vamos a analizar y vamos a explicaros. Vamos a empezar, como es nuestra costumbre, con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 21 de agosto. Nos trasladamos a los Estados Unidos, porque el año 1831, de un día como hoy, 21 de agosto, aconteció una rebelión contra el esclavismo que aún imperaba en los Estados Unidos. Imagínense, en 1831, vamos a corregir acá, 1831, se realizó un alzamiento tan igual como fue en la antigua Roma, con ese esclavo Espartaco que también exigía libertad. Sistema esclavista que obviamente nadie podría pensarlo en la actualidad. En los Estados Unidos, aún en el siglo XIX, se seguía practicando y apareció un líder de entre los esclavos en dicho territorio estadounidense que se sublevó exigiendo derecho a la libertad. Su nombre era Nathaniel Turner, más conocido como Nat Turner. Fue todo un personaje. Él se sublevó contra los que eran sus amos y contra el mismo sistema esclavista que imperaba en los Estados Unidos. Imagínense, los Estados Unidos ya era república, no estamos hablando cuando hace 500 años, estamos hablando de 1831. Los Estados Unidos se formó como república, como nación, en 1776. Miren, ya el año 1821 ellos seguían practicando un sistema esclavista. Es decir, el país de las libertades, el país de la democracia, seguía practicando un sistema esclavista. Y tal vez eso fue razón también, una de las razones para que estalle una guerra civil, como ya todos conocemos, que estalló en los Estados Unidos años después. Vamos a conocer la historia y el sacrificio de este hombre, porque lamentablemente fue ejecutado y de la peor manera. Ahora vamos a conocer, gracias a una nota que nos envían, como siempre, los colegas de la cadena Telesur. En breves minutos vamos a conocer la trayectoria y el sacrificio de Nat Turner. Vamos con el video 1. Nat Turner, figura que encabezó un levantamiento de esclavos en Estados Unidos, nació el 2 de octubre de 1800 en el condado de Southampton, Virginia. Vivió allí toda su vida, en una plantación poblada en su mayoría por esclavos. Aprendió a leer y a escribir a muy temprana edad, a pesar de que la educación a los esclavos no era bien vista por los sectores dominantes. La enseñanza de la lectura era promovida a través de la instrucción religiosa, pero la escritura representaba un símbolo de estatus, por lo que era excluyente. La rebelión de Turner se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de agosto de 1831. Se estima que cerca de 60 personas perdieron la vida. El hecho cambió las políticas de educación para los esclavizados durante décadas. Las leyes se modificaron para restringir la alfabetización, pues la ignorancia garantizaba la continuidad del sistema. Evadió la captura por meses, pero fue ejecutado en la horca el 11 de noviembre de 1831 en Virginia. Posteriormente fue decapitado y desmembrado, lo que según las autoridades serviría de ejemplo. El nombre de Nat Turner trasciende en la historia de los luchadores contra la esclavitud en Estados Unidos. Gran aporte de este luchador social, Nat Turner, en pleno territorio estadounidense, en el país de las libertades, en el país de la
de la democracia, ¿no? Como se hacen llamar ellos. Vamos ahora a... Seguimos con la efemérides. En cuanto a acontecimientos, nos trasladamos a París, porque la expresión cultural de Francia, bueno, es admirable. Y en las artes, principalmente en la pintura, se conoce una obra de mucha trascendencia, ¿no? La Gioconda, ¿no? Algunos la denominan la Mona Lisa. Bueno, esta pintura, famosa pintura, fue robada del Museo Louvre en París el año 1911. Entonces, un día como hoy, del año 1911, fue robada la famosa pintura, la Gioconda, del Museo Louvre en París. Muy increíble, ¿no? Cómo pudieron burlar los controles, porque Francia siempre ha destacado por tener la mejor policía del mundo y el mejor servicio secreto del mundo también. Sin embargo, burlaron los controles y bueno, y se llevaron pues este famoso cuadro, ¿no? La Gioconda o la Mona Lisa. Duró 2 años la investigación para recuperar dicha pieza artística. Bueno, entonces recordamos un día como hoy la famosa obra de pintura. La Gioconda fue sustraída del Museo Louvre en París. Continuamos con la efemérides en cuanto a acontecimientos. Y nos vamos a la Ciudad de México, México capital, ¿no? Distrito Federal le llaman ellos. En 1940 ocurrió un hecho muy lamentable, muy lamentable. El contexto era el siguiente: la Revolución Rusa, que ya se había iniciado en 1917, como siempre, los sistemas de gobierno generan que no todos sus integrantes mantienen la armonía y la cordialidad, ¿no? Es decir, ocurre lo que algunos denominan depuraciones. Algunos son expulsados del gobierno, como ahora vamos a explicar aquí en nuestro panorama, qué triste panorama estamos teniendo desde estos últimos días, en esta semana, ya lo vamos a comentar. En la Revolución Rusa también ocurrió algunas depuraciones. Y vamos a hablar de este recordado ideólogo de la Revolución Rusa, León Trotsky. Ustedes saben, León Trotsky luego ya se apartó del gobierno que ya estaba en manos de Joseph Stalin, al cual siempre se le ha criticado, ¿no? por gobernar con mano dura. Nos referimos a Joseph Stalin, al extremo que León Trotsky, ya en los años 40, finales, ¿no? de la década del 30 del siglo pasado, se fue de Rusia, ¿no? Y estuvo radicando en México. Bueno, y hacía labor periodística, una serie de actividades propias de su experiencia política. Según se conoce, los servicios secretos del gobierno soviético entonces habrían ubicado a León Trotsky para eliminarlo, para quitarle la vida. Un hecho que siempre vamos a condenar, todo lo que signifique quitarle la vida a un ser humano. Y un día como hoy, en 1940, fue asesinado León Trotsky por un agente soviético de nombre, bueno, sí vale la pena mencionar a este sicario, Ramón Mercader, que en realidad Ramón Mercader no era ruso, era de origen español, ¿no? Pero colaboraba con el gobierno soviético de entonces. Entonces, un día como hoy, en 1940, un hecho lamentable, quitaron la vida al famoso pensador León Trotsky. Aquí terminamos la efemérides y en vista de que existe abundante información, lo que ha ocurrido esta semana, principalmente en nuestro país, como ya lo hemos dicho, qué lamentable lo que está ocurriendo, ¿no? con nuestro gobierno, un viraje total hacia la derecha que ya lo vamos a desarrollar en el bloque de nacionales. Pasamos ahora a temas internacionales. Y este tema sanitario mundial, que la verdad que ya nos tiene ya saturados este tema, ¿no? Pero nuestra labor es el análisis y transmitir a ustedes la información objetiva. Lo que está ocurriendo, sin mayor opinión o comentario, tal como está ocurriendo.
Y nuestra fuente siempre, ¿cuál es? Lo que transmiten algunas cadenas internacionales de noticias. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Russia Today, Telesur, Euronews. Nosotros mostramos la fuente para evitar luego que consideren que estamos nosotros imponiendo un comentario, una opinión individual, ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que se está difundiendo como noticia en el mundo. Nos quedamos en Argentina porque en este tema sanitario, de lo que la OMS le llama COVID-19, y con este afán, ¿no?, de vacunar a toda la población, están llegando al extremo. Vamos a observar en Argentina, que daba la impresión que posee un gobierno socialista, ¿no?, a cargo de Alberto Fernández, respetarían los derechos constitucionales de su población, pero lo primero que hacen es avasallar esos derechos constitucionales. ¿De qué modo? Con este tema de la vacuna en Argentina, en vista que han observado que no todos aceptan vacunarse porque es derecho de las personas decir, bueno, yo no deseo vacunarme, ¿no? Bueno, hasta ahora no salió ninguna ley que califique como delito opinar y manifestarse en contra. Es decir, que una persona diga, no, yo no acepto vacunarme, eso no es delito, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero miren cómo utilizan otros mecanismos muy ocultos para lograr el objetivo. Claro, las grandes corporaciones, los laboratorios nos referimos, ¿no?, los que venden estos medicamentos, ya tienen algo planificado, como sea. Tiene que ser vacunada toda la población mundial porque ese es el negocio. Este es un negocio como ya lo hemos sostenido. Entonces, Argentina ahora se ha convertido en tema de noticia y vamos a observar, otra vez revelamos la fuente. Euronews ha difundido una nota recientemente, este pasado jueves, donde muestra cómo están empezando por la capital, Buenos Aires, están yendo casa por casa, tocando la puerta, imponiendo la vacunación a cada integrante en los domicilios. Y vamos a observar cómo, al principio de esta nota periodística que les vamos a mostrar en video, y los que nos siguen por radio van a poder escucharlo, cómo al principio una ama de casa abre la puerta y una empleada, será pues lo que aquí sería el Ministerio de Salud, le dice, vamos a vacunar, y la señora ama de casa dice, no, acá no desea. Y la empleada le dice, ¿y por qué no desean? Es decir, imponiendo que no saben respetar los derechos constitucionales de las personas. ¿Cómo van a tocar la puerta e imponer? Y si alguien le dice, no deseamos vacunarnos, ¿cómo le van a interrogar y decir, ¿y por qué no quieren vacunarse? ¿Cómo se denomina eso, amigos? Intimidación, amedrentamiento, imposición, vasallaje. Ya está anunciado, amigos. Esta prepotencia ya está llegando a Sudamérica y no falta mucho para que llegue a nuestro país. Y esto sí es una nota peligrosa. Como ustedes ven, nosotros describimos el panorama. Y entonces, para conocer lo que se está difundiendo, vamos con lo que dice la cadena Euronews. Y luego haremos el comentario. Vamos, producción, con el video 2. ¿No se va a vacunar por qué? No quiero. ¿Por qué no quiere? No, Casa por casa. Así es como el personal sanitario argentino ha empezado a vacunar en algunos de los barrios más humildes de Buenos Aires a quienes aún no se han inmunizado contra la COVID-19. Aunque quien no esté vacunado no está obligado a hacerlo, el gobierno cree que con esta campaña, bautizada Vacunación Móvil, el personal sanitario desplazado puede lograr convencer en sus hogares a quienes no se hayan puesto la vacuna. Precisamente estamos tratando de acercar información casa por casa para personas que por alguna razón todavía no se acercaron a algún vacunatorio, ya que la vacuna es libre para mayores de 18. Ya lo hemos observado, amigos, y para los que nos siguen por radio ya han escuchado. Llega una empleada del servicio sanitario y le interroga a la ama de casa, preguntándole por qué no aceptan vacunarse. Bueno, habría que decirle, ¿no? ¿Y a usted qué le importa? Porque es decisión de cada ciudadano. Pero esto ya lo están convirtiendo en algo inevitable, incontenible. Es decir, va a haber un momento en que los marginados, porque ustedes saben, en Inglaterra el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, en una de nuestras emisiones ya lo hemos señaló. Miren, ¿no? Fue el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. Él ha dicho hace más de un mes que en la actualidad en el mundo se debe seleccionar dos clases de personas, los vacunados y los no vacunados. ¿Qué pretende este señor, que evidentemente parece el vocero
de las grandes corporaciones farmacéuticas. Ya está separando a dos clases de personas, como hace 2000 años, en la época del esclavismo, ¿no? Los esclavos y los ciudadanos libres. Y no había más, ¿eh? O éramos libres o éramos esclavos. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Y eso que por razones de tiempo no estamos mostrando que también en Francia ya están imponiendo a los ciudadanos el uso de lo que ellos le denominan un brazalete, ¿no? En la mano van a utilizar una cinta con un código QR, lo que antes se llamaba código de barras, ahora se denomina código QR, donde para ingresar a un simple restaurante, a un establecimiento comercial en general, tiene que mostrar eso que ellos llaman brazalete, que para nosotros es un grillete, van a tener que mostrar, y eso va, mediante el sistema, el lector óptico va a determinar si esa persona ya se vacunó. Contrario a eso, y si no se vacunó, no puede ingresar. Así van a aislar a los que ya Tony Blair ha dicho, los no vacunados, porque ya han seleccionado ya dos especies humanas aquí, ¿eh? Los vacunados que sí tendrán todas las atenciones, y los no vacunados, es decir, aquellos que por opinar puedan decir, no, yo no acepto, lo van a mandar ya saben dónde, a un rincón donde no va a poder ejercer sus derechos constitucionales de libre tránsito, de ingresar a determinados lugares, ni siquiera para hacer compras, porque eso es lo que se avecina. Entonces, mucho cuidado, que eso también está por ocurrir en nuestro país. Dejamos aquí el tema sanitario, porque algunos amigos nos escriben en las redes, en las redes nos están escribiendo y nos dicen, yo por haber escrito un comentario en una red social que por el momento no lo vamos a mencionar, pero que es muy conocida, me han bloqueado mi cuenta, dice esa persona. Claro, yo le pregunté, ¿y qué es lo que habías escrito? Que yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Le han bloqueado una de las redes sociales, que luego ya vamos a comentar porque vemos que ya esta censura ya se está aplicando también. Ustedes saben cómo son los mecanismos represivos. Muchas veces evitan el asesinato, la desaparición de la persona, pero ¿qué hacen? Le van recortando derechos, ¿no? Y de ese modo ya desalientan o atemorizan a muchas personas a tal punto que nunca faltará alguien que diga, bueno, si voy a estar así, mira, ya me han recortado derechos, ya no puedo viajar, no, entonces ya mejor acepto lo que ellos dicen. Eso es lo que se pretende, doblegar la voluntad de las personas que opinan, porque aquí lo único que se está haciendo es opinar, o alguien ha fomentado aquí una huelga general, un alzamiento, nadie ha dicho eso, pero ellos sí pueden difundir, utilizar la televisión privada de señal abierta y tenernos mañana, tarde y noche con el tema sanitario, ¿no? Eso es lo que pretenden, ¿no? Y llega un momento en que la población cree que es la verdad absoluta. Bueno, y como no aceptan el debate, porque no se observa, bueno, aquí tanto en nuestro país y en otros medios, difícilmente se observa que salga un especialista y exponga la contraparte, es decir, que indique, ya, ustedes dicen eso, pero yo tengo esta información, que es lo contrario de lo que ustedes señalan. No hay eso, no hay debate, ya impusieron, porque los negocios son así, tipo monopolio, se imponen, a ellos no les interesa si tienen la razón o no tienen la razón. Para ellos lo que prevalece es el negocio que ya tienen previsto. Vamos a dejar ahí pendiente ese tema porque vamos a pasar ahora al bloque de nacionales. Y en vista de que esta semana han ocurrido muchas novedades en nuestro país, vamos a desarrollarlo en su primera parte para hablar primero de lo que ocurrió en la Cancillería peruana. Ya todos sabemos, estamos ya en el bloque de nacionales, vamos a hablar de nuestro país. El nombramiento del destacado profesor universitario Héctor Béjar generó reacción ya sabemos quiénes, ¿no? En los que detentan el poder económico en el país, no solamente en el país, en otras localidades también, principalmente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Provocó una enorme reacción que designen a un hombre de izquierda, como es el profesor Héctor Béjar, un conocido político que nunca ha variado su postura política, porque él desde su juventud definió su ideología y luchó en la época en que efectivamente se luchaba por ideales, en los años 60 del siglo pasado, personaje que siempre lo vamos a recordar, también como el destacado político Hugo Blanco Galdós. Héctor Béjar es de esa generación,
de los grandes, que lucharon por ideales. ¿Pero qué ocurrió? El profesor Héctor Berja nunca se ha caracterizado por asumir una función pública, es decir, siempre ha estado desligado de lo que es la actividad burocrática, porque él tiene el prestigio suficiente para desenvolverse en las aulas universitarias, para dictar conferencias. No necesita de un sueldo burocrático. Él está por encima de eso, porque el prestigio ya lo tiene él. Sin embargo, bueno, dadas las coyunturas y en vista que se pensó, porque ya la verdad que ya existe duda, se creía que el gobierno del profesor Pedro Castillo es un gobierno de izquierda. Eso es lo que se pensaba. Pues ya lo vamos a comentar luego lo que hizo ayer. En estos días el presidente Pedro Castillo, al nombrar a un personaje como nuevo canciller, que la verdad que nos va a tomar parte del programa para comentar, porque tiene tantos antecedentes que nos va a tomar gran parte del programa. Nos estamos refiriendo a Óscar Mauro, del cual vamos a hablar luego. El profesor Héctor Berja entonces fue invitado, ya todos lo sabemos, a asumir la Cancillería. Y el profesor Héctor Berja elaboró un plan de trabajo propio de un gobierno que busca reinsertarse nuevamente con todos los países del mundo, principalmente el bloque asiático, donde no entendemos por qué nuestro gobierno no tiene comunicación, si ahora a través del internet, vía telefónica, se puede mantener la comunicación y los tratados que existen entre gobiernos. El profesor Héctor Berja estaba elaborando un plan de trabajo y como a quienes detentan el poder económico en el país no le conviene eso, entonces, ¿qué hicieron? Ya lo hemos observado. Desde el primer día que el profesor Héctor Berja fue designado en la Cancillería, comenzó el bombardeo mediático. Es decir, el término mediático, ustedes saben, está referido a la prensa, a lo que se difunde en la televisión, radio y prensa escrita. Entonces, es el término mediático. Entonces, este bombardeo mediático avasallador, para lo que ellos buscaban era eso, ¿no? Encontrarle algún demérito. Entonces, se valieron de una entrevista que él concedió meses atrás, cuando él no asumía función pública, y donde él opinaba. Que ahora lo vamos a desarrollar, porque aquí hay muchas personas que dicen ser analistas, han comentado, y vamos a demostrar ahora que mintieron a la opinión pública. Luego vamos a explicar eso. Entonces, ¿cuál fue el pretexto para indisponer al profesor Héctor Berja, pues entonces canciller, días atrás? Bueno, que él ha hecho un comentario sosteniendo que la CIA auspició a ese movimiento, a esa facción Sendero Luminoso, y que también ha sostenido que la Marina de Guerra del Perú tiene vinculaciones o apoyó a Sendero Luminoso en sus acciones terroristas. La idea era eso, sobre dos puntos, ¿no? Tanto la CIA y la Marina vinculadas a Sendero Luminoso. Bueno, esa fue la acusación, ¿no? Y el día lunes, en una entrevista, el profesor Héctor Berja, a una radio local, ha concedido una entrevista donde vamos a desarrollarlo por fragmentos porque ha sido interesante lo que él ha señalado. En primer lugar, él nos va a explicar en esta entrevista dónde lo entrevistaron y todavía no se ubica qué día o en qué época fue entrevistado. Él calcula que la entrevista habría sido a finales del año pasado, 2020, o en enero de este año, 2021. Entonces, vamos a desarrollar la situación y la salida del profesor Héctor Berja, porque él también nos va a explicar quién presionó para que él deje el cargo, si él ya tenía un discurso preparado, porque miren, él lamenta lo siguiente, en conversaciones que ya hemos sostenido con el profesor Héctor Berja, él dice, lo único que lamento es no haber podido acudir al Congreso de la República y debatir con el Pleno del Congreso, porque yo ya tenía mis argumentos expuestos. Y efectivamente, en política se debe practicar mucho el debate, y aquí las fuerzas reaccionarias que ahora controlan el Congreso de la República presionaron tanto para que efectivamente no ocurra eso. Es lo que hemos dicho, la derecha recalcitrante le teme al debate ideológico, y el profesor Héctor Berja les iba a dictar una cátedra en ese hemiciclo del Congreso de la República.
temas que hace muchas décadas no se observa. Yo recuerdo los últimos debates ideológicos y alturados con grandes personajes, como fue el jurista Javier Vallerriestra, el político Hugo Blanco, y también en la derecha, Roberto Ramírez del Villar, del PPC, destacados políticos, cada uno en su postura ideológica, debatían alturadamente. Y eso es lo que se esperaba con el profesor Héctor Béjar, que como canciller acude al Congreso y debata con esas fuerzas reaccionarias que ahora controlan el Congreso de la República. Pero como ya lo sostenemos aquí, presionaron tanto para que no ocurra eso. Porque eso iba a ser una clase de decencia política que estaba previsto, nos iba a mostrar el profesor Héctor Béjar. Muy lamentable que eso no haya ocurrido, porque él ya ha anunciado que quien lo presionó para que presente su renuncia fue este personaje que ahora es primer ministro de nuestro país, ¿no? Guido Bellido, un personaje que no sabemos si tiene trayectoria política, obviamente, nunca lo vamos a comparar con el maestro Héctor Béjar. Entonces, Guido Bellido, siendo actualmente presidente del Consejo de Ministros, le pidió su renuncia al profesor Héctor Béjar. Y sostenemos desde ahora, y el profesor Héctor Béjar, que es un hombre decente, para evitar mayores complicaciones, bueno, presentó su renuncia para evitar tanto conflicto, ¿no? Entonces, para conocer el origen de esta entrevista, vamos, producción, con el video 3. Debe ser alguna conferencia que yo he dado, porque yo doy usualmente muchas conferencias, charlas para alumnos de distintas universidades, a veces también conferencias libres para gente que me las pide. Yo hablo todos los días en las redes, entonces no sé en cuál de ellas. Y han extraído un fragmento. Entonces sería bueno que pasen toda la conferencia, ¿no es cierto? Al parecer es una de febrero de este año 2021 o bien, como lo señala el profesor 2020. Béjar, sería oportuno que se muestre la entrevista completa, es decir, para conocer el contexto, en qué circunstancias se realizó ese comentario, del cual la derecha recalcitrante sigue acusando, ¿no? Que acusó a la Marina. Bueno, eso ya lo vamos a explicar también ahora, porque la Marina tiene, o algunos miembros de la Marina Guerra del Perú tienen mucho que explicar a la historia. Estábamos desarrollando, amigos, la renuncia del canciller Héctor Béjar, y vamos a conocer ahora cómo lo han obligado a que renuncie, porque se está presentando un nuevo contexto y ya nos han anunciado también aquí nuestros corresponsales que constantemente están cubriendo la noticia en Palacio de Gobierno que el presidente Pedro Castillo viajará a los Estados Unidos próximamente. Y esto es posiblemente, de una de las razones por las cuales tenían que contar con un gabinete ministerial de derecha, vamos a decirlo así, porque ahora que Pedro Castillo está programado para que viaje, no de paseo a Miami, no a Disneyland, no, viajará a Washington, a la Casa Blanca, entonces, obviamente, va a pasar la evaluación, ¿no? Y se imagina lo que sería que ahora este presidente improvisado en los Estados Unidos le diga, pero ¿cómo tienes ahí a un socialista, ¿no? De canciller, ¿no? Entonces, para acomodar las cosas, ahora han puesto a un nuevo canciller de ultraderecha, del cual ya vamos a hablar, de Oscar Magurta. Es todo un personaje Oscar Magurta. Estábamos hablando de la situación de la renuncia del profesor Héctor Béjar, y vamos a observar cómo a él ya lo amenazaron, lo intimidaron para que se retire. Y vamos a sostener siempre, él es un hombre decente, de tratos cordiales. Pero miren cómo esa prepotencia de algunos elementos de la Marina de Guerra, ya que son como institución, no quieren que hablen de ellos. Ya, vamos a hablar persona por persona. Un abogado de la Marina de Guerra, denominado procurador de la Marina de Guerra, de manera prepotente le envió una carta notarial. Esto es increíble, que un procurador, que es un abogado más de una institución, en este caso, de la Marina de Guerra,
le envía una carta notarial amenazante a un ministro de Estado, porque le envió una carta exigiéndole que se retracte, que pida disculpas por lo que dijo contra la Marina de Guerra. Entonces, Héctor Oveja, que es un hombre de tratos cordiales y un hombre decente, bueno, dijo, si están en esta actitud, bueno, creo que ya no hay motivo para seguir aquí en el gabinete ministerial. Entonces, para conocer esto, vamos, producción, con el video 4. Yo he recibido ayer en mi casa esto, que es una carta amenazadora, solicitando, me dice, por ello le solicitamos que de manera inmediata proceda a la rectificación pública de su declaración, dejando a salvo el buen nombre de la gloriosa Marina de Guerra del Perú y su legítima participación en la lucha contra el terrorismo y la pacificación nacional en cumplimiento de su misión constitucional. Capitán de navío David Hidalgo. Bien, esto es la misiva que envió un funcionario de la Marina de Guerra del Perú amenazando al entonces canciller Héctor Oveja. Esto es realmente insólito. Vamos ahora a conocer también una explicación necesaria que ha realizado el profesor Héctor Oveja en cuanto a el hecho que cuando él en su juventud y su labor como guerrillero, un hombre inspirado en ideales de ese entonces, también participó para un cambio social en nuestro país. Y a raíz de eso, él tuvo que afrontar también las consecuencias, es decir, lo llevaron a juicio. Y nunca fue acusado él de que haya quitado la vida a alguien. Solamente lo acusaron de delito de rebelión, que como ustedes saben, ese es un delito político. Esto no es un delito común, es un delito político. Y es por eso que también luego fue amnistiado, ¿no? Es decir, se le otorgó la libertad, pues esta también es una decisión ya de cada gobierno. Y vamos a conocer ahora quiénes son los que le otorgaron esa amnistía. Vamos, producción, con el video 5. Vargas Caballero, señores marinos, es el que firma mi amnistía. ¿Cuál es la otra firma? La del general Francisco Morales Bermúdez. ¿Cuál es la otra firma? La del general Armando Artola. Y eso es amnistía. ¿Y qué significa amnistía? Que eso no existió. Amnistía viene, como todos sabemos, de amnesia. De olvido. Ellos determinaron que precisamente, y eso lo dice el texto del decreto de amnistía de los militares, que precisamente porque lo que nosotros habíamos hecho era lógica consecuencia del sistema de abuso, de increíbles abusos que existían en esa época en el Perú. Eso no dijeron que justificaba, pero explicaba nuestras acciones, que claro, para ellos eran equivocadas, porque habíamos tomado las armas, pero esas eran acciones que se explican. Y por eso es que borraron eso. Entonces, legalmente, yo no debería hablar sobre eso, ni nadie, porque está prohibido hablar sobre eso. Eso no existió. Nada de eso existió, según la ley de amnistía. Pero todo eso fue repetido por la prensa, traído a la época de hoy día. Ahora vamos a conocer lo que al parecer muchos prefieren que no se comente o no se recuerde, porque son hechos que ocurrieron. Principalmente lo de nuestra generación casi no lo recordamos, estábamos estudiando recién en la primaria en los años 70, mediados de los 70, pero esto ocurrió entre 1974 y 1975, es decir, atentados terroristas en instalaciones, en vías públicas, como lo va a describir el profesor Héctor Béjar, y que luego se comprobó que algunos miembros o malos elementos de la Marina de Guerra del Perú, estamos individualizando, algunos malos elementos de la Marina de Guerra del Perú estuvieron involucrados en estos atentados. Entonces, para conocer la cronología de atentados que ocurrió en nuestro país a mediados de los años 70 del siglo pasado, producción, vamos con el video 6.
La sucesión fue balaceras contra las embajadas de la Unión Soviética y Cuba, hundimiento de un barco pesquero cubano, bombas contra otro barco pesquero soviético, balacera contra el auto para matarlo, donde estaban el general Edgardo Mercado Jardín y el general Tantaleán, y había otro general más. La bomba en la casa de Faura, bombas en Sears, bombas en el Parque de Miraflores. Pregunto, ¿cómo se llama todo eso? ¿Y qué fecha fue? 1974, primera mitad de 1975. ¿Cuánto empieza el terrorismo de Sendero en el Perú? 1980. Entonces, ¿qué cosa está antes? ¿1975 o 1980? Simplemente, es eso. Bien, la explicación es exacta y podemos ya formarnos una idea. Ahora, en cuanto al análisis de los acontecimientos que han ocurrido para afrontar el terrorismo en nuestro país, el profesor Béjar también tiene un análisis. Y esto es lo que se ha evitado, se debata en el Congreso de la República. Por eso es que presionaron para que él presente su renuncia de manera anticipada y de este modo ya no acuda al Congreso de la República para el debate respectivo. En cuanto a esta lucha antisubversiva, la cual tanto se menciona, y en el cual se ha considerado que la Marina de Guerra del Perú ha sacrificado vidas en este accionar, pero también hay que conocer algunas contradicciones y errores que cometen nuestros soldados. Y eso lo explica el profesor Béjar, y para eso vamos con el video 7. Los infantes de Marina que fueron enviados inexplicablemente a los Andes por Belaúnde en 1980, ¿qué hacían allí? La infantería marina es hecha para desembarcar. Iban a desembarcar en los Andes. ¿Qué es lo que eso explica? Yo hago simplemente esas preguntas incómodas. Hay preguntas que el Perú no se hace, pero que sí, yo sí me permito hacer. Y que nadie va a impedir que me las siga haciendo públicamente. ¿No es cierto? ¿Qué hacían los infantes de Marina en Ayacucho en 1980? Claro. Simplemente yo quiero que me respondan. Bueno, ¿Y esos infantes de Marina tienen la culpa? No, no tienen la culpa. Los enviaron. Los que tienen la culpa son los que los enviaron. Empezando, por supuesto, por el presidente Belaúnde. Esto que acaban de escuchar es lo que se ha evitado se debata en el Congreso de la República, donde el entonces canciller Béjar estaba dispuesto a acudir y sostener sus argumentos. Y ahora vamos a conocer también, porque esto también se evita, se comente, tanto que se habla, ¿no?, del terrorismo, ¿no?, de acciones violentas y que ocultan que existen intereses para que este clima de violencia continúe. Vamos a conocer cómo el profesor Héctor Béjar ha señalado que este fenómeno subversivo podría estar siendo aprovechado por ciertos intereses. Vamos entonces, producción, con el video 8. Lo más perverso del fenómeno terrorista, y eso te lo enseñan a ti cuando te enseñan doctrina militar, es que cuando tú pones una bomba, van a sonar 10 más. Y tú no las has puesto, otros las pusieron. ¿Por qué? Porque siempre hay gente en todas las sociedades que aprovecha el fenómeno terrorista para ajuste de cuentas. Entonces, otra cosa que yo digo, insisto en decir, es todos los atentados atribuidos a Sendero Luminoso fueron realmente de Sendero Luminoso. Hubo gente que se metió ahí. Hubo gente, obviamente. Yo he visto, porque nosotros trabajábamos en Cajatambo, mi gente, mis amigos técnicos trabajaban en las sierras de Cajatambo, en 1980, cómo Sendero Luminoso se paseaba por ese corredor que iba desde Cajatambo hasta Bolognesi
Y nosotros íbamos a denunciar esto y a decirles a los militares de la región militar de Lima, pero miren, ahí está la gente de Sendero caminando. ¿Tú crees que hacían algo? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué Sendero estuvo libre prácticamente durante muchos años en el Perú? ¿Por qué lo dejaron operar? ¿A quién le convenía? ¿A quién le conviene hasta ahora el terrorismo? ¿No son algunos señores de la Marina? Y por eso me van a decir que sigo insultando a la Marina. ¿Los primeros propagandistas del terrorismo no son los fujimoristas? Los primeros propagandistas de Sendero Luminoso son los señores del Comercio, del Trome, de La Razón, de todos esos periódicos de baja calidad que nosotros tenemos. Bien, muy importante lo que ha señalado el profesor Héctor Béjar en cuanto a este punto. Y efectivamente siempre habrá intereses para obtener un beneficio, porque a ellos no les importa el clima social que pueda existir en un país, ¿no? Lo que a ellos les importa es el provecho y el beneficio económico. Ahora, en cuanto a este tema sobre la tesis que la CIA habría auspiciado a esta facción subversiva Sendero Luminoso, existen no solamente análisis del profesor Héctor Béjar. Por ejemplo, aquí pongo la vista para los que nos siguen por radio. Esto es un libro titulado La CIA y Sendero Luminoso, Guerra Política. Aquí está el libro. Este libro se difundió a principios de los 90 en nuestro país. Autor, Andreu Matías, que en realidad no es Andreu Matías porque es un seudónimo. Su nombre, según él luego revela, es Washington Guaracha Apaza, ¿no? El autor. Este libro, titulado La CIA y Sendero Luminoso, Guerra Política, a manera de resumen, porque es amplio, voy a indicar nada más que el autor concluye en lo siguiente. El autor coincide con lo que señala el profesor Héctor Béjar y dice: en lo fundamental, el secreto ya ha sido develado. Sendero es igual a la CIA. Lo dice en la página 186 de este libro titulado La CIA, Sendero Luminoso, Guerra Política. Recuerden, autor Andreu Matías. Luego voy a explicar por qué mencionamos eso, porque quienes estamos en el campo de las ciencias sociales, este libro ya se conoció en su época, fue tema de estudio en la carrera de sociología y otras ramas de la ciencia social en las aulas universitarias. Porque también el profesor Héctor Béjar, que nos cuenta con una abundante bibliografía, él cuenta su experiencia política en este libro titulado La guerrilla de 1965, balance y perspectiva, escrito por Héctor Béjar. Este libro es conocido, se lee en las aulas universitarias para los estudiantes de ciencias sociales, eso no es novedad. Ahora habría que preguntar si estos reaccionarios que lo han criticado al profesor Béjar han leído esta información, porque luego de este último video vamos a hacer un comentario de algunos que dicen ser analistas en temas geopolíticos, al extremo que han llegado a señalar de que cómo es posible que el señor Héctor Béjar haya señalado que la CIA haya financiado, haya auspiciado a ese movimiento subversivo Sendero Luminoso. Ya, eso lo vamos a explicar luego. Vamos terminando aquí con lo último que ha dicho el profesor Héctor Béjar. Y esto es lo que sí le ha incomodado y prefieren que no se difunda esto, ¿no? Los medios de comunicación de nuestro país, la prensa mediática, los canales privados de televisión de señal abierta, y miren la postura, conozcan la postura del profesor Héctor Béjar cuando él dice: yo no acudiría a declarar ante estos medios de prensa. Vamos, producción, con el video 9. En el Perú no tenemos prensa. Tenemos un monopolio y yo sabía que cualquier cosa que yo dijera iba a ser usada en mi contra. Entonces, es obvio, yo no podía darles el gusto. Pues si a mí me llama radioprogramas para pedirme una entrevista, siempre le diré que no. Porque sé que no estoy hablando con periodistas. Porque hay, como decía Luis Miro Quesada, una diferencia
entre el periodista y el empleado de periódico. ¿Qué crees tú que yo puedo responder en Cuarto Poder? Gracias, producción. Terminamos aquí el análisis de lo ocurrido con la forzada renuncia del profesor Héctor Béjar al cargo de canciller de la República de nuestro país. Lamentable partida del profesor Héctor Béjar de esta función que era esencial, como ya lo habíamos dicho. Él ya tenía coordinaciones con diversos países progresistas, con el bloque asiático, con la República de Vietnam, la República de Laos, la República de Mongolia, países que no tienen los problemas sociales que aquí tenemos. Y también estaba previsto reanudar los lazos de amistad con la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual tanto se ha comentado. Creo que acá lo importante es reanudar las relaciones diplomáticas y mantener un trato cordial. Y ahora vamos a conocer cómo todo eso se ha truncado, porque existen compatriotas que viven en estos países asiáticos, que ellos tuvieron, se presentó la oportunidad que sean convocados para asumir funciones de cónsul. Ustedes saben que el cónsul es un representante diplomático, pero ad honorem, no tiene sueldo, porque el embajador sí tiene un sueldo, pero los cónsules por lo general no tienen sueldo. Son ciudadanos peruanos que viven en algún país extranjero y que por el tiempo que viven en ese lugar, bueno, a manera de apoyo, ¿no?, a nuestro gobierno, asumen esa función. Y compatriotas que viven en Hanoi, que es la capital de Vietnam, compatriotas que viven en Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, nos han mencionado que ya habían sido convocados por el canciller Héctor Béjar para que nos representen como cónsul. Y resulta que ahora ya les han notificado, porque ahora la línea telefónica, el internet lo permite, ya les han notificado que queda sin efecto su nombramiento. ¿Gracias a quién? A este nuevo canciller, ahora del cual vamos a hablar. Vamos a hablar del nuevo canciller designado por este gobierno, el señor Óscar Maurtua de Romaña, nuevo canciller. Lamentablemente algunos ya lo recuerdan y nos escriben acá, nos dicen, el canciller del avión parrandero. Y efectivamente, qué lamentable tener que hablar. A ver, producción, vamos con la imagen 1 mientras desarrollamos este punto del nuevo canciller Óscar Maurtua de Romaña. Lamentablemente hay que mencionar pues a quien han elegido este nuevo gobierno, que la verdad ha causado sorpresas, que designen a un canciller de la ultraderecha, porque él ya fue canciller en el gobierno de Alejandro Toledo, un gobierno neoliberal que no resolvió la problemática situación económica del país. Entonces, vamos a desarrollar aquí, lo vamos a comentar, miren. El primer caso en el cual el ahora canciller Óscar Maurtua se vio involucrado fue cuando el 16 de mayo del 2006, cuando ustedes saben, ya el año 2006 era el último año de gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Ya, entonces, resulta que no se sabe por qué en los últimos meses ya de gobierno, es decir, el gobierno saliente de Alejandro Toledo, designó una representación diplomática en la República de Turquía. Y miren el escándalo, designaron como nuevo embajador en la República de Turquía, porque no teníamos embajada, se designa recién una representación diplomática, y designan como nuevo embajador del Perú en Turquía al señor Jesús Matute Mejía. Ahora les voy a explicar. Bueno, nadie lo conoce, pero resulta que por entonces este señor Jesús Matute Mejía tenía a su hermano Genaro Matute Mejía como Contralor General de la República. Es decir, entonces, el Contralor General de la República, Genaro Matute, recomendó a su hermano Jesús Matute Mejía para que sea el nuevo embajador del Perú en Turquía. Un escándalo fue en esa época. Segundo caso, conocía la designación, ya se tenía que realizar la transferencia porque ya era postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo. Quien iba a asumir como nuevo canciller ya por el segundo gobierno de Alan García Pérez, estaba el nuevo embajador José Antonio García Belaúnde, le indicó, ¿no?, a Óscar Maurtua que, bueno, ¿por qué a postrimerías
del gobierno de ellos están designando, y él dijo: Alejandro Toledo es presidente hasta el 28 de julio, y mientras tanto puede hacer lo que él quiera. Una prepotencia total de Óscar Maurtua, ¿no? García Belaúnde, quien ya en los próximos días iba a asumir la Cancillería, de manera muy tajante le dijo: el Perú no es la chacra del jefe de Estado. Bueno, y la verdad que esa discusión quedó ahí pendiente, ¿no? Así se desenvuelve ahora nuevamente canciller Óscar Maurtua, con una prepotencia notoria. Vamos con un tercer caso. El año 2006, un congresista de la República presentó denuncia constitucional contra Óscar Maurtua porque estaba favoreciendo a la aerolínea chilena LAN, porque Óscar Maurtua había llamado al ministro de Transportes de entonces, José Ortiz Rivera, era el ministro de Transportes de entonces, para que le brinde ciertas atenciones a la aerolínea LAN, entre ellas exoneración del pago de tasas, ¿no? Impuestos por el uso de las rutas aéreas. Y efectivamente, esto también fue materia de una denuncia por un congresista de entonces, ¿no? El congresista Álvaro Gutiérrez Cueva lo denunció a Óscar Maurtua por interferencia y favorecimiento, ¿no? A una aerolínea chilena como era LAN. Vamos por el cuarto y último caso. La historia del avión parrandero. Ustedes se van a acordar que el año 2006 Alejandro Toledo realizó una gira, una visita a Europa, y cuando se trasladaba desde la ciudad de Málaga, en España, a su capital, Madrid, en el avión presidencial, resulta que esto fue tema de comentario, porque un periodista de RPP de entonces, el periodista Carlos Alvarado Chávez, también viajaba en el avión, y él cuenta la historia. Cuando Óscar Maurtua, al momento que por las escaleras, ¿no?, ingresaban al avión para ya trasladarse, él dijo: nos vamos del bus parrandero al avión parrandero. Esa es la primera mención. Y luego ya, estando ya en pleno vuelo, él decía a otra persona: pásame la botella. Y aquí viene este triste recuerdo, ¿no?, de pásame la botella, porque en ese entonces también allí existía una melodía que estaba de moda, una melodía de ritmo salsa que estaba de moda, que decía eso, ¿no? Pásame la botella. Y aquí está, este es el personaje que vamos a tener como canciller. Realmente una vergüenza para el mundo, porque ya nuestros colegas de prensa internacional nos dicen: pero nosotros sabemos cuál es el pasado de ese nuevo canciller, cómo lo designan. Y para terminar esto, vamos con también la actitud golpista e injerencista que él tiene contra el gobierno de Venezuela. Vamos, producción, con el video 10 para luego explicar cómo él se compromete, se vincula con un golpista venezolano como es Óscar Pérez Torres para avalar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, él ha prestado sus servicios como abogado para conspirar contra un gobierno extranjero. Eso es una vergüenza, y así va a ser canciller. Vamos, producción, con el video 10. Por eso que creemos que estas iniciativas, de las cuales incluso el ex canciller ha sido parte de algunas discusiones, de comenzar a buscar la solución real, es definitivamente la salida de Nicolás Maduro del poder. No hay otra. Ahora, ya se ha activado algún mecanismo, en todo caso hay un pedido, ¿no? La Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha saludado una iniciativa que está gestionando el gobierno peruano para solicitar a la Corte Penal Internacional, y no lo hace solo, sino acompañado de Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, para una investigación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es correcto. Lo que ocurre es que hay que ser prolijos, hay que llevarlo de acuerdo al debido proceso. Correcto. ¿No? Para no tener, y es manifiesto, yo creo que hay evidencias muy flagrantes de lo que ha acontecido, de persecución de derechos humanos, de actitudes de lesa humanidad, ¿no?, que están tipificados en los estatutos de la Corte Penal Internacional. Y creo que lo que acaba de mencionar, congresista, es muy importante, porque es ponerse ya en la vigencia de la norma internacional. No son declaraciones, no son proclamaciones, no son manifestaciones de prensa. Esto ya tiene un procedimiento
jurídico que es, pues... Que ya se empezó, que ya se encaminó. No está formalizado. En breves días va a culminarse la preparación. Según la acusación formal está en proceso de elaboración para ser remitido. Así, hay que conciliarla con los países que están respaldando. Aquí estamos hablando de los gobiernos ya no hacen pronunciamientos, sino que ahora han tomado la vía legal, la demanda efectiva. Bien, en la primera parte ustedes escucharon las palabras del golpista venezolano Óscar Pérez. Bueno, lo que él habla de su gobierno es un asunto que lo tiene que resolver allá en su país, en Venezuela, pero lo que nos preocupa, en la segunda parte hemos escuchado a la ahora canciller Óscar Maurtua participando en la planificación de una denuncia penal contra el presidente Nicolás Maduro, es decir, contra un gobierno extranjero. Y este es el canciller que vamos a contar ahora. Presidente Pedro Castillo, evalúe esta situación, usted nos indispone con el gobierno de Venezuela y con otros gobiernos también. Y así va a viajar a Washington usted con este personaje, porque la verdad hay que decirlo, impresentable. Nos referimos a Óscar Maurtua, que la verdad no tiene los méritos suficientes, indispone a nuestro país. Entonces, amigos, muy preocupante la situación de nuestro país. Es más, consideran que Pedro Castillo ha olvidado ya sus promesas de campaña y no está implementando un programa socialista como él había ofrecido. Ya se fue con la derecha. Lamentablemente hay que decir eso. Y amigos que trabajan en Palacio de Gobierno, hay colegas que trabajan ahí, nos dicen, lamentablemente ya no hay vuelta atrás. Se van a ir otra vez con el neoliberalismo y no hay vuelta atrás. Qué lamentable que esto haya ocurrido en menos tiempo. El traidor Ollanta Humala por lo menos demoró un poco más en aliarse con la derecha, ¿no? Pero el profesor Pedro Castillo en corto tiempo ya está preparando las condiciones para viajar a Washington y ponerse a disposición de la hegemonía estadounidense. La verdad que es un panorama muy preocupante el que tenemos en nuestro país. Vamos dejando aquí el tema, amigos, y continuaremos con el análisis de la realidad de nuestro país la próxima semana. Le agradecemos por su atención. Hasta la próxima semana.